que nunca estén caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Entrañables. Hola, mi nombre es Martín García. Vamos a encontrarnos hoy con una personalidad querida por mí y por mucha gente, una militante del trabajo, de la producción y sobre todo de la armonía de la sociedad. Kelly Olmos, la verdad, una personalidad muy importante que con Silvio Maresca han armado en su momento un ente cultural, político muy valioso, que ha hecho muchos aportes. Ahí la ven en pantalla, una bonita mujer con temple de acero, y con mucha sensibilidad, que es lo que se necesita para ser peronista, sensibilidad hacia lo que le pasa a la sociedad, hacia lo que le pasa a la gente, hacia lo que se necesita. Que fuera ministra de Trabajo de la Nación no hace mucho, y que en los distintos lugares donde se desempeñó, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Nación, fue una generadora de empleo, una promotora de la multiplicación de empleo, de defensa de los salarios, defensa de la estabilidad, todo lo que habría que hacer ahora cuando la tendencia del gobierno es todo lo contrario. Bienvenida, Kelly, a Entrañables. Gracias, Martín, muchas gracias por tus palabras. Tendría que estar la primera media hora diciendo todos los lugares donde estuviste militando en el Estado como una verdadera obrera de la tarea. Pero también hemos estado juntos hace muy poco viendo la película de los delegados obreros de Perón, que era un tema tan pendiente en la cultura nuestra y en la difusión de la tarea del peronismo, tan pendiente que muchos creímos que no iba a haber nadie en el cine Gomón, y resulta que hubo un lleno total y gente que se quedó afuera y que se pidió por favor que le vendieran una entrada para el día siguiente. Toda la pleiad del peronismo asistió sin que nadie le invitara casi, porque era un tema muy pendiente del gobierno de Perón, que habíamos escuchado, que teníamos idea como una novedad, una innovación de Perón a la función pública, pero que no habíamos visto nada de eso. Contame, primero, bienvenida. Gracias. Y segundo, contame un poco qué sabías del tema, qué viste en la película, qué te quedó. Mira, dos cosas, ¿no? Una, vos viste que casi al final de la película, un compañero que es dirigente de UPCN, Federico Dávila, relata que cuando él empieza a militar, que fue la etapa de la resistencia, la forma en que se lo presentaba frente a los compañeros nuevos en ámbitos pequeños, era decir, es un compañero de la causa. Ni siquiera se verbalizaba Perón o peronismo, porque fue tan dura la proscripción del peronismo en todos esos 18 años,
que hasta los propios militantes como nosotros estábamos muy condicionados. Y eso explica que gran parte de la tarea que se desarrolló durante los primeros gobiernos de Perón fueran más investigados por académicos del exterior del país que por académicos locales, cosa que empieza a desarrollarse y con mucha profundidad y bien a partir de la existencia de las universidades del conurbano y del interior del país. Digo, para entender por qué un tema tan importante se conocía tan poco como muchísimos otros temas que hacen a las realizaciones del peronismo, ¿no? Ya, hablando de política exterior, la misma situación por la cual la Argentina, a través de su canciller Bramuglia, fue presidente del recientemente creado Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y su intervención impidió la Tercera Guerra Mundial cuando fue el sitio de Berlín. Bueno, volviendo a lo de los agregados obreros. Los agregados obreros eran funcionarios designados por la Cancillería ante las embajadas provenientes del movimiento sindical, no profesionales que iban a capaces en la política laboral o en la legislación laboral, sino dirigentes obreros que atravesaban un curso de formación sobre política exterior, etcétera, y que después el Poder Ejecutivo designaba en las distintas embajadas. Tiene como antecedente alguna experiencia en México, pero que se puede contar con los dedos de una mano, mientras que acá los agregados obreros, los que se formaron fueron más de 600, los que lograron atravesar, digamos, aprobaron el curso más de 400, y los que efectivamente fueron designados en embajadas, aproximadamente unos 120, es decir, que no fue una política piloto, una prueba piloto, fue un despliegue de política nacional por la cual el peronismo, a través de sus propios protagonistas, transmitía hacia el exterior cuál era la política de derechos sociales, laborales, que se estaba llevando adelante en la Revolución Peronista, y al mismo tiempo esos dirigentes y funcionarios de la Cancillería, pero fundamentalmente dirigentes del movimiento obrero, percibían qué estaba pasando con la legislación laboral, con las políticas de estado de bienestar, o las distintas políticas que se venían aplicando en el resto del mundo, ¿no? ¿Cuál era la política social desde la Unión Soviética hasta los Estados Unidos? Es decir, por un lado, podían percibir qué estaba pasando con la situación de los trabajadores en las distintas realidades, y al mismo tiempo desplegar en esas realidades qué estaba pasando con los derechos de las y los trabajadores, de los niños, de los ancianos en la República Argentina. Un hecho anecdótico interesante que se ve en la película es la existencia de un documento por el cual se traduce al griego los derechos del trabajador, que han sido sancionados por Perón un 24 de febrero del 47, ¿no es cierto? Entonces, bueno, a mí me parece que expresa muy claramente la condición revolucionaria y transformadora del peronismo. Una experiencia interesante teniendo en cuenta que de todos los movimientos similares que hubo en Latinoamérica, que fueron varios,
pase tensor, o bien, un montón de posibilidades. El que siguió adelante y tiene presencia hoy día muy importante es el peronismo. Y los demás fueron desapareciendo, digamos, fundiéndose en la vida política más convencional de los países. Y que hubo personalidades como Evo Morales, surgidas de haber vivido aquí, de haber sus padres estado consustanciados con la política de Perón, y que se convirtieron en líderes de Latinoamérica. Ya está por disputar nuevamente la presidencia de Bolivia, Evo Morales, a partir de su experiencia con el peronismo. Bueno, él se llama Evo por Evita. Claro, tal cual. Y aprendió castellano acompañando al padre a la zafra en la Argentina, donde por decisión de la legislación de Perón, los niños que acompañaban a sus padres debían estar escolarizados y no ser mano de obra de explotación infantil. Claro. Así aprendió castellano. Mira, no sabía ese detalle. Pero bueno, evidentemente el peronismo tenía influencia en Chávez también, en su relación con el ejército argentino, con el mismo peronismo, y seguramente... En Panamá. En Panamá, que Seineldín formó el ejército de Torrijos, que Gerardo Vallejos estuvo trabajando con Torrijos también, el gran cineasta Torrijos tucumano. fue guardaespaldas de Perón en su exilio. Mirá. Así fue como se generó una relación de mucho afecto y de muchísima proximidad. Y después me resultaba muy interesante en la película de los obreros, delegados obreros del peronismo, en las embajadas, los informes que hacían, es decir, era una relación horizontal entre la relación de los delegados obreros con el mundo sindical de cada una de las embajadas y el peronismo, es decir, había un informe permanente escrito por ellos en forma casi periodística, digamos, de las cosas que sucedían en cada uno de los países. No sé cuántas embajadas habrán tenido los 120 delegados, pero deberían ser más de 50 seguro. Y 50 países conectados con Argentina era un lujo que no todo el mundo tenía para mantener información internacional, ¿no? Yo creo que Perón desconfiaba centralmente de la tarea del cuerpo diplomático. De un cuerpo diplomático de carrera. Muy relacionado con la oligarquía, ¿no? Claro. La carrera diplomática era una carrera muy asociada a las élites de la Argentina. Recordemos que por entonces todavía no había llegado el peronismo a tener la universidad gratuita, digamos. O sea que todos esos cuadros diplomáticos, claro, eran de los que podían pagarlo, ¿no? Y el decreto de gratuidad es de noviembre del 49. Así que ya había 2 años de diferencia entre el cuerpo diplomático y los delegados obreros. Sí. Vos has tenido un rol muy importante en distintos eventos, entre ellos... me imagino que durante el gobierno de Carlos Grosso, de todo el proyecto de Puerto Madero, ¿no? Que ha sido Fui directora ejecutiva de la Feria América 92. Uh-huh. Y además fui la única mujer del gabinete de Grosso. ¿Por qué no? El peronismo tenía, digamos, una cultura con relación a la mujer, ¿no? La participación. Sí, creamos la secretaría, había una secretaría específica que estaba Loli Domínguez como responsable y la adjunta era Patricia Vaca Narvaja. Ah, mira, de Córdoba. No, ella militaba y vivía acá en ese momento. Pero era es cierto que la familia es originaria de Córdoba, pero fueron allá muy reprimidos, perseguidos, desaparecidos.
también en esa época. Sí, Patricia cuando se incorpora es cuando regresan del exilio. Ah, mira. Eh, yo hablaba hoy con un compañero argentino que vive en Perú, que ha creado la materia de colegio primario de La Paz. Enseña la paz Mirá en los pibes. qué necesario. Ya tiene varios colegios en los cuales incorpora la materia de paz como materia, digamos. Está muy bien. Y yo le decía, bueno, necesitaríamos que vengas a aplicarlo acá, porque acá vivimos en guerra todo el tiempo. Claro, hoy hablando con un taxista, me resultaba difícil mantener una charla ordenada, no por él, ni tampoco por mí, sino por el hecho de lo difícil que es que la gente se dé cuenta que hay una cultura de la paz en el peronismo en el marco de una agresión permanente de Estados Unidos a su vida cotidiana, digamos, que incluye matar gente, generar situaciones de violencia, controlar los cuadros de ejército posibles de ser influenciados por ellos, lo mismo que el Poder Judicial, para someter a la sociedad a los intereses de la clase más privilegiada, de los intereses más concentrados, que incluyen el ataque permanente a la vida de la gente, como pasa ahora. Yo veía los récords de sueldos y de ocupación de tu gestión como ministra de Trabajo, y pensaba qué fácil que es, con el esfuerzo que significa igual, para el peronismo pensar en generar puestos de trabajo y generar condiciones ideales, y qué difícil que es en este marco donde todo eso se ha condenado como si se hubiera tirado el dinero a la zanja, generar una sociedad de auto sustento y de desarrollo y de crecimiento familiar, ¿no? Y sí, son dos concepciones de la vida que están claramente enfrentadas, ¿no? Cuando Milei, en general, los neoliberales no quieren debatir de política ni de poder públicamente porque no avivan giles, digamos, ellos eso lo discuten solo entre ellos, no con el pueblo. En cambio, el peronismo discute la política con el pueblo porque aspira a un pueblo consciente de su rol, de su destino. Pero bueno, Milei, en una excepción a eso, está planteando desde el origen que para él la justicia social es un robo, es una estafa. Y eso es porque ellos piensan que lo único que genera valor económico es el capital. Y entonces el trabajo es solo un factor al que esperan que tenga el menor costo posible. Cualquier valor que el trabajo le logra, digamos, sustraer al capital, para ellos es un robo. Para nosotros, la concepción de creación de valor es completamente distinta. Para nosotros lo que crea valor es el trabajo humano. Por supuesto, la magnitud, la densidad del capital asociado determina la magnitud del valor que se genera, pero sin la presencia de trabajo humano no hay generación de valor, desde la concepción del peronismo. Por eso para nosotros lo natural es que trabajadores y dueños del capital puedan participar, digamos, de una discusión donde se define cuál es la proporción del valor generado que le corresponde a cada uno de esos factores. Por supuesto, para que haya equilibrio en esa negociación, para que la cancha
esté equilibrada, los trabajadores tienen que participar organizadamente, porque si no la densidad del capital es muy superior a la capacidad de negociación de cada trabajador. Por eso ellos siempre, apenas llegan, plantean el tema de reforma laboral, debilitamiento de las organizaciones gremiales, porque es la fortaleza de la organización gremial lo que permite que los trabajadores puedan discutir realmente de igual a igual cómo se distribuye el valor generado, ¿no? Esta es la concepción central de la cual después se desprenden el hecho de que tengamos políticas tan antagónicas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la idea, o por lo menos uno se ha ido formando en la idea, de que tiene que haber un acuerdo entre empresarios y trabajadores. También nosotros hemos establecido que el trabajo es un derecho, no solamente es un deber. Claro. Y también aquello de que de cada uno según su capacidad y a cada uno según su necesidad. Y además también la idea de que queremos que haya esfuerzo, no sacrificio. Sí, además aquello de cada uno debe producir por lo menos lo que consume, Así es. que es una responsabilidad que ellos se han apropiado, con otros términos, como si lo hubieran inventado ellos, de que la gente tiene que trabajar y no pedir o cosas por el estilo. Pero a algunos no les preocupa vivir de renta en lugar de producir. No, no. Y también en muchos casos se considera legítimo robar, digamos, con anteojeras y una pistola de noche, sino con la diferencia de que se guardan algunas empresas en vez de distribuirla, ¿no? Ahí está esa cláusula en la Constitución de 1949, de 1994, que dice que los trabajadores tienen derecho a la coparticipación de las ganancias, ¿no? Claro, ese es el 14 bis. Tal cual. Que nunca se aplica, digamos. Ha habido empresas que lo han aplicado, además de que les ha ido muy Hay bien. convenios colectivos que lo incluyen, sí. Pero que el Estado ha sido sometido a un control estricto para que no se le ocurriera ponerlo en funcionamiento, ¿no? ¿Alguna vez en tu gestión se conversó con alguien eso? No me refiero a Mira, nosotros, sino a ellos, digamos. sí. Sí, por supuesto. La verdad que fue demasiado breve mi gestión para poder encarar muchas de esas cosas, pero algunas logramos. No, Por sí, ya sé. ejemplo, con relación al tema del reconocimiento del trabajo de cuidado en el caso de las mujeres, ¿no? Te cuento algo muy breve, pero en la ley de contrato de trabajo que fue sancionada por nuestro gobierno en 1974, durante 50 años, no se había reglamentado el artículo que establecía que en los grandes establecimientos tenía que haber un lugar de cuidado de primera infancia, que en esa época llamábamos guarderías. Claro. Yo recuerdo que una de mis primeras acciones de militancia, cuando era bastante adolescente, fue poner mesas en la calle para sumar firmas de que ese artículo se reglamentara. Bueno, 50 años después, durante la última gestión de Alberto Fernández, se reglamentó el artículo, estableciendo 3 alternativas, ¿no? Para establecimientos donde hubiera 100 trabajadoras o trabajadores, estaba la obligación por parte de la patronal de generar un espacio para el cuidado de las primeras infancias o, en su defecto, alquilar un lugar o, en su defecto, retribuir, reembolsar a cada trabajador o trabajadora por hasta el 40%, reembolsar el 40% de lo que abonara a una trabajadora o trabajador de casa particular por el cuidado de sus hijos.
Lo que nosotros hicimos fue incorporar eso en más de 100 convenios colectivos de trabajo. Con lo cual, lo que había sido concebido como un techo se transformó en un piso, porque quedó permanente en lo que es la negociación paritaria, además de un incentivo adicional a blanquear a las trabajadoras y trabajadores de casas particulares que desarrollaran las tareas de cuidado, ¿no es cierto? Así que logramos, por un lado, un tema de redistribución de ingresos y de blanqueo y dignificación de las tareas de cuidado. Que, por otro lado, en algunos lugares de Europa, caso Francia, por ejemplo, es común que la gente cuando está embarazada una señora, digamos, esperando a su hijo, el Estado le propone y le promueve una persona que a veces es un estudiante de la universidad o lo que sea, que se ocupe de las tareas del hogar que ella no puede en esa etapa, que sería monstruoso para el presidente actual de Argentina que eso sucediera, pero que es una práctica normal en algunos lugares de Europa, en Francia particularmente, porque me acuerdo del caso. Y es que ellos necesitan incentivar los nacimientos, porque son sociedades que están envejeciendo, digamos. Y por otro lado, la verdad que es muy positivo, porque reduce el grado de sobreexplotación al que se somete a las mujeres, que en todas las sociedades somos siempre en mayor o en menor medida quienes nos ocupamos de las tareas de cuidado. Que eso también ha sido un reconocimiento muy importante en Argentina y en esta generación, digamos. Desde el origen, Sí, Martín, porque es porque en el natural, digamos, libro el peronismo es La natural. razón de mi vida, que escribe Evita, ella dice, tengo una intuición. Mi intuición es que las tareas de cuidado son trabajo. Claro. Ahí es es el primer antecedente que encuentro de denominar las tareas de cuidado como trabajo. Y ahí en ese texto Evita dice, todavía no sé cómo lograr que se retribuya, Claro. pero ya lo está identificando conceptualmente como trabajo. Qué personalidad Evita, ¿no? Porque lo podía haber inventado Perón, pero no, lo inventó Evita. Sí. Su mirada, Por lo menos lo que aparece en La razón de mi vida. que es una revolución, porque en Argentina, incluso cuando nosotros éramos más jóvenes, no estaba claro eso, ¿no? No, y en las cuentas nacionales todavía ese trabajo no se computa. Mira, Solo en, digamos, estimaciones académicas paralelas que hacen sobre todo muchas profesionales mujeres, digamos, interesadas en estos temas y generan como una especie de cuenta nacional paralela donde incorporan eso en el producto, ¿no? Pero vos sabés que la contracara del producto es el ingreso y no se visibiliza ese aporte al producto para no generar la responsabilidad de retribuirlo. Mientras más se invisibiliza la situación de la mujer y las tareas de cuidado, más se la explota. ahora, hay otro tema que ha sido y que es muy bombardeado por estas ideas tan extremistas del proempresariado, como es la jubilación, digamos, que es un tema candente en las calles, digamos. El ahorro de la gente, digamos, para su jubilación solamente cubre un porcentaje determinado de su remuneración al jubilarse. No todo el mundo lo sabe, la gente cree que le dan el dinero que él con su esfuerzo guardó, digamos, aportó. Esta era la engaña pichanga de las empresas privadas, las AFJP, que prometían el oro y el moro, pero la realidad es que cuando se convertían en
en cumplir con el pacto que se establecía con aquella persona que se había afiliado a la FJP, el monto era muy menor porque el Estado preveía impuestos para eso, que tampoco son un regalo, porque las personas que trabajan 30, 40, 50 años viven aportando el IVA de lo que compran, de lo que consumen, al sistema impositivo, digamos, que genera un capital de resguardo que después se utiliza en distintas cosas, entre ellas en pagar las jubilaciones, digamos. Que es otro ahorro que no se calcula, digamos. Y yo varias veces he hablado con economistas que yo les digo, bueno, a la sociedad le convendría regalarle incluso plata a la gente jubilada, porque esa cantidad de gente, ¿en qué van a usar ese dinero? Lo van a usar en comprar, en cultura, en salir, y ese dinero generaría un calentamiento positivo de la economía. Es decir, que como gastadores sería buen negocio repartirle plata para activar la economía, ¿no? Mira, yo coincido, digamos, no cabe ninguna duda que la propensión al consumo de la mayoría de las jubiladas y jubilados son un factor de reactivación económica. Y que como muy bien vos lo decís, cuando uno cree que eso es un derecho, es lógico que, bueno, se financie una parte con aportes y contribuciones y la otra con una cuota parte de los impuestos. Pues de lo que estamos hablando también es de redistribución. La política fiscal debe ser redistribuidora, digamos. Ahora bien, los que cuestionan eso y creen que tiene que haber una cuenta de almacenero, que es darle a los pasivos la cuota parte de lo que aportan los activos, en realidad esconden otros intereses. De algún modo es lo que expresó Milei el último fin de semana en La Rural, ¿no? El mismo costo fiscal de desgravar las retenciones es el costo fiscal de aprobar el aumento jubilatorio que sancionó el Congreso de la Nación. Pero él elige vetar ese aumento jubilatorio y otorgar ese beneficio a los productores agropecuarios. Es decir, es una decisión política, en este caso, de redistribución regresiva del ingreso. Cuando uno prioriza a los jubilados, toma una decisión política en sentido, digamos, redistributivo, progresivo. Esto no es un problema de estrictamente, digamos, como digo, de un financiamiento estimado como una cuenta de almacén. Es un tema de prioridades políticas. Por supuesto que hay límites, no es que se puede gastar cualquier cosa. En el caso de un país como el nuestro, que no tiene una moneda que cumpla con todas sus funciones, lo que comúnmente se conoce como bimonetarismo, también tiene que haber una relación no solo del gasto con lo que se recauda, sino también con la capacidad de generar divisas que de algún modo son el respaldo de la moneda, ¿no? Pero dentro de lo que es esa cuenta, no hay verdades absolutas. Lo que hay es decisiones políticas. Y cuando vos te referías a la FJP, muy pocos saben que en realidad la forma en que eso fue diseñado fue en gran medida responsable de la crisis del 2001, del quiebre del Estado. Porque además de de no cerrar la relación aporte respecto de beneficio, las FJP se quedaban con una comisión que era un tercio de lo que se aportaba, de lo que cada trabajador aportaba. Era un robo. Así, lisa y llanamente, un robo. Y además, para poder completar un beneficio más o menos razonable, las AFJP retenían
todo el nuevo aporte, pero el Estado se tenía que hacer cargo de todo el beneficio jubilatorio. Eso generó un enorme déficit fiscal, un gran desequilibrio, porque no se hacía cargo del beneficio jubilatorio solo de una parte, digamos, esta parte que podía no estar cubierta, sino que dejaba de percibir el aporte y contribuciones de los activos y era responsable de todos los beneficios ya otorgados. Es decir, una estafa, sí, fue realmente una estafa que hizo quebrar al Estado. Una estafa. La gente no sabe todas estas cosas. No, porque los medios no son las noticias que se difunden, digamos, ¿no? Los medios responden a intereses y esos intereses tratan de defender los sistemas que más los benefician. Sí, y esos sistemas lamentablemente están llevando a la humanidad a un grado de polarización social y de concentración económica inédita y están poniendo en riesgo hasta la misma supervivencia de la casa común, ¿no? Que es el planeta. Una de las consideraciones que nosotros tenemos es que nuestros entrevistados, además de la función que tienen, además de la profesión que desarrollan, además de la acción pública o privada que han desarrollado, son personas sensibles. Y nuestra prueba es la música que eligen, que les resulta entrañable. Vamos a escuchar el primer tema que eligió Kelly. Satisfechos al haber comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía, bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espadas nos domina y con el de bastos entrará. Dar, marcha, 1, 2, no puedo ver tanta mentira organizada sin responder con voz ronca, mi bronca, bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo. Marcha de la bronca. De cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si no se encarcela en la esperanza. Tienen este mundo repodrido y dividido en dos, culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón, es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. Miguel Cantilo, Jorge Durietz.
Qué grande los dos. Parece escrito hoy, pero Pedro y delata mi Pablo. condición de setentista, ¿no? Está bien, hay que disfrutar la cultura de uno, Pero ¿no? tiene una vigencia. Uf. Es que nosotros tenemos una música muy ligada a la realidad. Sí, Y en general la cultura nuestra está muy ligada a la realidad, el teatro, el cine, ¿no? Incluso los Óscares que se han logrado han sido a partir de nuestra realidad, ¿no? Así sí. como hemos logrado campeonatos de fútbol del mundo, tenemos también premios universales o mundiales a partir de nuestra cultura y de nuestra experiencia, ¿no? Es un pueblo laborioso y muy creativo el nuestro. Sí, muy particular. Mucha gente viene a la Argentina más a conocernos que a ver alguna cosa nueva, ¿no? El país es extraordinario por la cantidad de lugares que tiene para visitar, ¿no? Yo me acuerdo cuando estuve en las cataratas del Iguazú y en la pasarela, digamos, donde uno entra y sale, a la zona de la caída del agua, había gente de todas las naciones del mundo, es decir, gente negra vestida como si fueran príncipes, gente, qué sé yo, como escoceses, digamos, que efectivamente venían del confín del mundo para ver qué pasaba aquí. Y hay algunos programas que yo veo en YouTube por veces, donde muestran distintos paisajes de la Argentina. Y está la variedad y el deslumbramiento de los lugares que tenés ganas de parar y ponerte a ver alguna otra cosa porque es una especie de encantamiento y de bronca al mismo tiempo de no poder disfrutarlo y valorarlo, digamos, ¿no? Muchas veces se trabaja en la conciencia de la gente para que esté en contra de su país. Para que reniegue de su país. Y es un país extraordinario, ¿no? Sí, pero a veces, como en este gobierno, no se quiere al pueblo. Mirá, el otro día, el que hasta hace unos días era el jefe de asesores económicos de Milei, en una exposición que hizo ante empresarios del exterior, dijo que teníamos muchas riquezas, pero que teníamos un problema, que era el pueblo argentino, ¿no? Y para nosotros la mayor riqueza es el pueblo argentino, más allá de que adoramos cada metro cuadrado de nuestro propio territorio. Una pregunta que te quería hacer. La economía del país, digamos, no estamos refiriéndonos a este desastre actual, pero sino, digamos, vos has desarrollado muchos puestos de trabajo, digamos. La política que pusiste en funcionamiento generó muchos puestos de trabajo, miles, quizás millones, y remuneraciones que fueron en ascenso, digamos, a través de tu gestión. No es ajeno a la política en general del peronismo, pero digamos, vos has sido protagonista de una época no tan lejana donde se logró muchos puestos de trabajo, digamos, en contra de lo que pasa ahora, que la gente la echan, se queda en la calle, empieza a vender la zapatilla, la limpia, la pone a ver si por las redes sociales la puede vender a 2 pesos para comer a la noche, sin hablar de la gente que duerme en la calle, ¿no? Y todo eso que es desastroso. Nunca lo hemos visto en otras generaciones, jamás. Me contaban mis padres que la gente dormía en los caños, que los caños eran de Atorrán y compañía y por eso le decían atorrantes. Seguramente los caños de las cloacas madres, ¿no? Mayores, en la instalación en la ciudad de Buenos Aires. Pero, ¿por qué se podía tener en tiempos no tan lejanos, digamos, un crecimiento del trabajo y una mayor riqueza para los trabajadores? Mirá, el tema está en favorecer la inversión y el consumo local, sobre todo, como recién decíamos, con políticas redistributivas que le permitan a la gente
poder consumir y al mismo tiempo que haya producción nacional de ese consumo mediante una inversión genuina, ¿no? En la actualidad, igual que en los otros gobiernos liberales, se retasea la capacidad de consumo de la gente porque se prioriza no solo la ganancia de unos pocos, sino el endeudamiento, el pago permanente, la tributación permanente de intereses hacia la deuda interna y externa. El grave flagelo que deja una enorme injusticia y dependencia, fundamentalmente, digamos, desde el golpe del 76 en la Argentina, es el endeudamiento. Gran parte de la estabilidad que muestra como una victoria el actual gobierno sobre la base de estar acumulando un endeudamiento explosivo, un endeudamiento gravísimo que no lo muestran, que los profesionales decimos que está bajo la línea porque se capitaliza en lugar de pagarse, digamos, pero en algún momento eso hay que pagarlo, sobre todo porque en gran medida también es endeudamiento externo. Vos viste lo que somos el principal deudor del Fondo Monetario Internacional, en magnitudes que todo el mundo reconoce que son impagables. Ahora, ¿y eso por qué se acepta el concepto, digamos? Porque en esos términos es como vivir de prestado, ¿no? Así es, de prestado y con el peor acreedor del mundo, claro, porque es el que además puede intervenir y diseñar política pública, ¿no? Pero además Mira, es se una manera de acepta por dos someternos, motivos. ¿no? Claro, se acepta por dos motivos. En un caso, por el ejercicio de la fuerza, como fue el golpe del 76. En otros casos, porque, bueno, la democracia liberal ha llevado a que fueran electas estas políticas. Generalmente, lo que hacen los poderes fácticos es atacar a los gobiernos populares, generando condiciones de gran desestabilidad, y esa desestabilización, vos sabés que hace que los pueblos se orienten hacia actitudes muy fascistas, ¿no? ¿Cómo es que se podía generar más trabajo y mayor ingreso en tu gestión, en tu época de ministra? Y ya te digo, la verdad que los gobiernos peronistas siempre hemos intentado desendeudar a la Argentina. Y en el caso del último gobierno, que como todos recordamos, accedió a la gestión en un momento de default. Digamos, Macri había generado un default de deuda externa, había generado un endeudamiento enorme con el Fondo Monetario Internacional que llegó a los 44.500 millones de dólares, y un default con la deuda en pesos que llamaron reperfilamiento, una extravagancia porque no existe en ningún manual de economía que un país declare el default en su propia moneda, la verdad. Bueno, llegamos en esas condiciones y bueno, se avanzó en un proceso de renegociación con los privados, logrando la reducción de la tasa de interés a la mitad y logrando un periodo de gracia para el pago de capital muy importante que logró, digamos, que desde el año 20 hasta el año que viene, 26, prácticamente no hubiera que afrontar los pagos de capital. ¿Eso fue Néstor? No, eso es ya en la gestión de Alberto. Ah, mira. En el caso de Néstor hubo primero una negociación con el fondo, una renegociación con los privados, donde lo que hubo fue una quita sobre la deuda total, y después, en cuanto pudo, saldó además la deuda con el fondo junto con Brasil, y el fondo quedó fuera de América Latina, por lo menos de los dos principales países de América del Sur. Perón ya lo había esto que hecho, estaba, ¿no?
en el 49. Sí, claro. Se había sacado la Sí, deuda sí. de la Baring Brothers que había tomado Rivadavia, ¿no? También impagable, Exactamente, digamos, exactamente. un Y, capital de y, sometimiento. claro, y una de las razones del golpe del 76 fue que Isabel se negaba a tomar deuda del Fondo Monetario Internacional. Vos sabés que dejamos la gestión en 7.200 millones de dólares de deuda y después Alfonsín cuando asumió eran más de 84.000. Sí, Me bueno, ya parece habían que dejado 28.000 la dictadura del proceso, que eran todas deudas no demostrables que los empresarios argentinos mostraban al Estado para que el Estado se hiciera cargo. Es decir, sí, les parece bien que el Estado le pague las deudas a los empresarios, pero no que le pague el sueldo y los aguinaldos a los trabajadores. recordá que Cavallo fue el que nacionalizó la deuda privada, siendo Claro. funcionario del Banco Central. Bueno, y Alejandro Del Olmos, proceso, no, perdón, sí, no sí, terminé sí, del sí, proceso, sí, sí. Bueno, y año 82. Alejandro Olmos le hizo juicio, ¿no?, a esa deuda, y el juez Ballesteros finalmente le dio la razón, digamos, pero ya estaba hecho, y la dejó correr, digamos. No puso preso a nadie, que verdaderamente fue un delito, ¿no? Claro que fue un delito, sin Eh, duda. pero un Como fue delito un delito el de los megacanje, ricos. donde estuvieron imputados otra vez Cavallo y Sturzenegger y tampoco pagaron por eso. Sería Y lo bueno, tenemos a Sturzenegger ahora por tercera vez como funcionario, destrozando el Estado, destrozando las capacidades estratégicas del Estado argentino. vos sabés que yo pienso seriamente que este gobierno es un bluff en el sentido de que hace de gobierno, pero en realidad es una manga de estafadores. Porque, primero, los 45.000 millones de Macri no se usaron para nada. Es decir, no hubo una Para nada escuela, productivo. claro, Fue pero fue el timba. mecanismo para financiar a los que habían venido a apostar a, como vos decís, a la timba acá y que se pudieran llevar sus dólares de vuelta, Y repiten con la eso, ganancia de enormes niveles de interés, ¿no? y repiten eso ahora, de la Y misma sí, es el manera, mismo funcionario también, Toto Caputo, con el mismo funcionario, el mismo delito. ¿sí? Decía Milei en la campaña que no se puede lograr nada nuevo cuando se trabaja con las mismas personas. Y uno se pregunta, bueno, Sturzenegger, Toto Caputo, Patricia Bullrich, ¿qué tienen de nuevo? Lo que están haciendo efectivamente es repetir lo que ya hicieron. Quiero rescatar tu segundo tema, Samba para olvidar. Así empezamos a irnos. No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabes. Daniel Toro. Lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste. Ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y eso que no hemos compartido un bolero cantado por tu esposo, que es un gran cantante, Orlando. Sí, pero yo elegí esto porque somos la generación de las peñas. No, está muy bien, claro, por supuesto. Desde ya. A la gente joven le cuento que cuando éramos muy jovencitos,
la música furor, digamos, era el folclore. Era el folclore, claro. Y nos juntábamos en las peñas, como se juntaban después en otros lugares, para cantar entre casas, todos, o en las casas. En las casas armábamos peñas. Y Orlando, mi marido, sí, es un gran cantante de folclore. De folclore y de bolero también. Sí, de melódico. Sí, también. Me encanta cómo canta. Kelly, muchísimas gracias por esta entrevista. Fue un placer. No, gracias a vos, Martín. Siempre, la verdad, es entrañable poder dialogar con vos. Muchas gracias. Ese es el nombre del programa. Muchas gracias. Un cariño, Orlando. Cariños. Entrañables. Lindo, ¿no? Nos encontramos el martes. Can't you hear me? Gracias. I'm calling you. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp